mañana. Y es para que ustedes lo puedan leer, ¿de acuerdo? Pasen un tiempito leyendo ese documento, ¿de acuerdo? Bien, quería consultarles, ¿cómo es que ven ahora la pantalla? ¿Ahora sigue teniendo al lado derecho reservado para la foto o esta vez solo ven la pizarra? Aló. La pizarra nomás. La pizarra ahí. Solo ven la pizarra, no ven es decir, mi nombre y una foto ahí al lado. No, solo la pizarra, hija. Y dígame, ¿antes veían la foto al lado? Antes que le ponga el foro presentación. ¿En las clases anteriores veían al lado la foto o solo la pizarra? Solo la Solo la pizarra. pizarra. Ah, ya, maravilla. Ok, perfecto. Ok, entonces estamos en este capítulo de electrostática en la materia y habíamos quedado nosotros en esta ecuación, ¿verdad? Y habíamos dicho de que esta era la ecuación que nos da, si ustedes quieren, la ley de Gauss generalizada, es decir, uno puede escribir esta ecuación y en general podría resolver tanto para el vacío como para la materia, es decir, en presencia de un dieléctrico, ¿verdad? Entonces, voy a retroceder un paso anterior y llegamos a esta situación, ¿ya? Cuando hablamos de los aislantes en realidad, perdón, yo les había comentado de que al interior aparecen los dipolos y por lo tanto existe una polarización en el material, ¿de acuerdo? Ahora voy a tratar de hablar un poco del fenómeno estadístico al interior de los distintos materiales. Sea que el aislante sea polar o no polar, cuando se aplica un campo eléctrico externo, lo cierto es que estadísticamente hablando, no todos estos dipolos realmente se orientan según el campo eléctrico y su orientación definitiva pues depende de cuán intenso es E. A ver, dicho de otra manera, vamos a imaginar este dipolo. Nosotros sabemos de que sobre el dipolo aparece un torque, que es el producto cruz entre el dipolo eléctrico y el campo eléctrico aplicado. Ahora, muy bien. ¿Cuál es la magnitud de tau? Si P, digamos, fuere un vector constante, si este P para todos fuera exactamente el mismo, el tau depende directamente del valor de E. Entonces, ¿cuán rápido se puede orientar P según la dirección de E? Pues depende del campo eléctrico en el que está sumergido. ¿Me dejo entender, no? A ver. Fíjense primero acá. En el supuesto de que este fuera un no polar y tuviéramos los puntitos en verde, para que aparezcan estas flechas,
Bueno, ha tenido que actuar este campo, ¿verdad? Actúa el campo, entonces, del punto en el que coincidían el centro de carga negativo y el centro de carga positivo, para que se separen, ¿verdad? Para que aparezca menos Q y más Q y se genere el dipolo eléctrico, pues es importante el campo externo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el producto de la carga por el campo va a generar una fuerza que va a obligar a separar a estos caballeros. Ahora, ustedes entenderán de que la fuerza que separa a estos dos centros para generar el dipolo es proporcional al campo. O sea que el tamaño de P de nuestro dipolo es pues función de E, por un lado, ¿de acuerdo? Por un lado. Entonces, a mayor P o mayor E, el vector P es más grande. ¿Me dejo entender? Ahora, al ser P dependiente de E, el producto P cruz E, si ustedes se fijan acá, por favor, ¿ya? El producto P cruz E genera el torque que va a hacer que P se reoriente en la dirección del campo eléctrico. Ese torque también es más grande a medida que crece el campo eléctrico. Entonces, fíjense que si yo aplicara un campo eléctrico externo muy débil, primero, estos P's tendrían una magnitud muy pequeña, ¿verdad? Y si estuvieran orientados, digamos, al azar, el torque que actuare sobre ellos también sería pequeño. ¿Qué quiere decir eso? Que si hubiera un sistema como de fricción al interior del material, pues no todos los P's lograrían orientarse rápidamente en la dirección del campo eléctrico. ¿Eso qué quiere decir? Que si pensamos en la polarización del material, la polarización tendría un valor para un valor determinado de campo eléctrico aplicado. Si nosotros aumentamos el valor del campo eléctrico, la fuerza que actúa sobre cada uno de ellos crece, quiere decir, estos se separan más, aumenta P, y al aumentar P y al aumentar E, el torque también aumenta. ¿Qué quiere decir? Que si no tenían la orientación de E, pues va a ser un poco más fácil orientarlos en la dirección de E. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que la polarización del material va a crecer. Entonces, vamos a proponer nosotros de que esta polarización del material, pues depende del campo eléctrico. Y eso es lo que voy a hacer a continuación. Voy a decir la polarización directamente proporcional al campo eléctrico aplicado. ¿Ya? Toda proporcionalidad se puede convertir en una igualdad introduciendo una constante, ¿verdad? Entonces, si yo vuelvo esto igual y meto una constante, ¿ya? Digamos, a esa constante le vamos a llamar, no sé, pues, a ver, A, ¿ya? A minúscula le voy a llamar. A minúscula por E. ¿Está bien? Así le voy a llamar. Ahora, ¿qué nos conviene que sea A? Fíjense que P y E tienen unidades diferentes, ¿verdad? ¿No? ¿Ah? ¿Qué unidades tienen? Fíjense, teníamos nosotros la ecuación igual a ¿qué? D igual Y0 por E más P.
Ese es nuestro vector D. D y P tienen las mismas unidades. ¿De acuerdo? Esta es la relación que existe entre estos tres vectores. D y P tienen las mismas unidades. ¿Cuáles son sus unidades? Coulombs por metro cuadrado. Perfecto. Pero sus unidades son newtons sobre coulomb. Entonces, fíjense que E necesita las unidades de Y sub 0 para tener las mismas unidades que de P y de D. ¿Por qué? Porque yo no puedo sumar, digamos, coulombs por metro cuadrado a algo que no sea coulombs por metro cuadrado, ¿verdad? Entonces, esto de aquí sí tiene unidades de P y unidades de D. Entonces, como estoy relacionando P con E, yo debería buscar que A tenga las unidades que corresponden para poder hacer que su producto tenga las unidades de P. Y entonces tiene que estar metido el Y0. Entonces, ¿qué voy a decir? Definitivamente A debería tener a Y0 que nos va a permitir que ese producto tenga las unidades de P. Entonces, como no necesariamente solo debería tener esas unidades, vamos a introducir una otra cantidad constante y le vamos a llamar psi sub E, ¿ya? Y finalmente escribiríamos para la polarización Y0 psi de E por E. Ahora yo puedo decir lo siguiente. Esta constante que le estamos llamando psi sub E se define como la susceptividad eléctrica del material, ¿ya? Susceptividad o susceptibilidad magnética, susceptibilidad eléctrica. ¿Ah? Y obviamente, como ustedes podrán percibir acá, no tiene unidades. ¿Por qué? Porque si tuviera unidades, todo esto ya no sería la unidad de P, ¿verdad? Todo esto es unidad de P. Por lo tanto, está claro que esto es una cantidad adimensional, que depende del tipo de dieléctrico, ¿ya? Esto es función del material del dieléctrico. Entonces ustedes van a poder encontrar en tablas los distintos valores para los distintos materiales de los cuales se hacen los diferentes dieléctricos, ¿de acuerdo? Entonces, existe una relación de proporcionalidad directa entre la polarización del material dieléctrico y el campo eléctrico aplicado, ¿verdad? Ahora, con eso yo puedo venir acá y reemplazar en P. ¿Y qué vamos a obtener? Vamos a obtener que D va a ser igual a Y0 factor de 1 más todo por E. ¿De acuerdo? Como Y0 es lo mismo y E es el mismo vector, entonces se puede factorizar. Todo esto que está aquí, todo esto, ¿ya? Se define como la permitividad eléctrica del dieléctrico o del material dieléctrico.
¿ya? Esto es la permitividad del dieléctrico. ¿Ya? Ok. ¿Eso qué quiere decir? Que ya no estamos hablando del vacío, estamos hablando de un material dieléctrico y entonces está caracterizado por un valor diferente de Y0 y le vamos a llamar Y. Entonces, si yo pudiera hacer un gráfico y tuviera acá al dieléctrico, el dieléctrico estaría caracterizado por su Y. ¿De acuerdo? Ahora bien, se puede introducir una otra cantidad que se conoce como la constante dieléctrica, que no es otra cosa que el cociente entre esta permitividad y la del vacío respectivamente. ¿De acuerdo? También se le conoce como permitividad relativa, ¿ya? O simplemente constante dieléctrica, ¿ya? Entonces, si ustedes quieren, pueden hablar de su permitividad del dieléctrico o pueden hablar de su constante dieléctrica acá, como prefieran, ¿de acuerdo? Estas cantidades también están tabuladas para los distintos dieléctricos. Entonces, está claro acá de que el valor de K para el vacío es igual a 1, ¿verdad? Si yo reemplazo Y por Y0, entonces esto va a dar 1. Por lo tanto, si esto fuere el vacío, entonces estaríamos hablando de que K vale igual a 1 para el vacío. Por lo tanto, este vector D finalmente se podría escribir como Y0 por K por E. Claro, yo puedo, si es que todo esto es Y, ¿verdad? Despejo de aquí Y y lo puedo expresar en función de K. Ahí está. Entonces, este es el D ahora, ¿de acuerdo? El vector desplazamiento se puede finalmente escribir como Y por E o como Y0K por E. Ahí está. ¿De acuerdo? Ahora, por supuesto, siempre existen excepciones, ¿verdad? Esto que estoy mencionando acá no ocurre pues absolutamente con todos los dieléctricos, ¿ya? Los dieléctricos con los que ocurre esto que está escrito acá, que quiere decir que la polarización sea directamente proporcional a la primera potencia del campo eléctrico, se definen como materiales lineales y homogéneos, ¿ya? Entonces, eso voy a escribir yo aquí. Y voy a decir para materiales
lineales y homogéneos. Ujú. Claro, si no fueran lineales, entonces obviamente no esperaríamos que la respuesta sea como la que estamos presentando, directamente proporcional a la primera potencia de E. Si fueran no lineales, entonces podría ser una función cualquiera, pero diferente de la que estamos planteando. ¿Ya? Homogéneo, ¿qué quiere decir? Que un pedacito del material se comporta igual que otro pedacito en cualquier otro lugar del mismo. Si los materiales son entonces lineales y homogéneos, vamos a tener esta situación. ¿De acuerdo? Ok. Preguntas, por favor. Por si acaso, este no es el dipolo, ¿verdad? Esta es la polarización, la derivada del dipolo con respecto al volumen. Eso es lo que es, ¿de acuerdo? Ok, muy bien. Entonces, si no hay dudas al respecto, de todas formas, les he puesto en el grupo de WhatsApp dos archivos que sería muy útil que ustedes lo puedan leer, ¿ya? Ok, con esto me queda estudiar algo muy importante y esa es la condición de frontera entre dos dieléctricos. Vamos a imaginar entonces que aquí tenemos una frontera. Aquí, por lo tanto, habrá un material con constante K sub 1 y acá un material con constante K sub 2. ¿Qué condiciones deben cumplir los campos E y D aquí en la frontera? Cuando hablamos de condición de frontera de los dieléctricos, estamos hablando de qué ocurre con el campo eléctrico y el vector de desplazamiento justo aquí en la interfaz. ¿De acuerdo? Para eso, primero vamos a hablar de E. ¿Ya? Y voy a decir E en la frontera. ¿De acuerdo? Ahí. Ahora, para eso simplemente yo voy a hacer lo siguiente. Voy a agarrar y voy a definir una línea que corte perpendicularmente en un punto específico, perpendicularmente. ¿Ya? Entonces, a esta le vamos a llamar la normal y un eje que pase obviamente en ese punto perpendicular al primero y por lo tanto va a ser el eje tangente, ¿ya? Tangente a la interfaz, que es una superficie, y obviamente el eje que pasa perpendicular al mismo. Ahora, con respecto a los dos, yo voy a decir que digamos, esto es E sub 1
y esto es sub 2. E sub 1, el campo eléctrico en la región 1, y E sub 2, el campo eléctrico en el dieléctrico 2. ¿Qué relación tiene que haber entre estos dos, pero en la interfaz? Nosotros vamos a demostrar que estos en la interfaz deben tener necesariamente sus componentes tangenciales iguales. ¿Ya? Es decir, no importa cómo fueren en la dirección normal, pero en la dirección tangencial deben ser iguales, ¿de acuerdo? Ok. ¿Cuál es la demostración de esto? Les voy a dejar un par de minutos para que ustedes pues encuentren esa situación. Lo otro tiene que ver con el vector D. El vector D. ¿Qué ocurre en la misma circunstancia? Tenemos la interfaz, ¿de acuerdo? Y tenemos pues los ejes. Tangente, perdón. Y normal, ¿no? Entonces, esto es n y esto es tau. ¿Ya? ¿Qué tenemos acá? Tenemos al vector D y del otro lado también. Entonces, este será D1 y este será D2. Vamos a demostrar que los mismos son iguales sobre la dirección normal. ¿De acuerdo? En la interfaz debe cumplirse esta situación. Bien, entonces yo les dejo un par de minutos para que lo trabajen y luego lo podemos hacer juntos, ¿ya? Bien, entonces, ¿cuál es la demostración de esto? Fíjense ustedes de que cuando hablamos nosotros del campo eléctrico, existe esta situación, ¿verdad? Decimos que la integral sobre un contorno cerrado
debe ser igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Esto es sobre una curva cerrada. ¿Hola? ¿Sí? ¿Están de acuerdo o no? Esto definía el voltaje entre dos puntos del espacio, ¿verdad o no? Entonces, recuerden que si estamos hablando de un contorno cerrado, el punto inicial es igual al punto final, por lo tanto, el voltaje entre los dos mismos puntos es igual a 0, por tanto, esto debe cumplirse para cualquier circuito cerrado, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Podemos agarrar y dibujar acá, lo voy a hacer con azulito, ¿ya? Podemos dibujar, si ustedes quieren, un contorno cerrado C, ¿de acuerdo? Y cuando haga la integral sobre el contorno cerrado, entonces eso me debe dar igual a 0. Si yo hago eso, y teniendo el cuidado de que tengo que referirme justo a la interfaz, porque ahí es donde yo quiero saber qué es lo que ocurre con el campo eléctrico, ¿verdad o no? Entonces, se supone que si yo le llamo a esta altura que ustedes ven, delta H, y delta H lo hago tan chico como sea posible, eso que quiere decir tendiendo hacia 0, entonces me voy aproximando, obviamente, hacia la interfaz, ¿verdad? Esto es muy importante de hacer. Entonces, tomo un rectángulo, pero debo entender de que estos pedazos deben ser en el fondo tan pequeños como para que yo esté tratando justo la interfaz. Cuando uno hace eso, pues entenderán de que el producto escalar de dos vectores, y eso es independientemente de que sea E y dr, el producto escalar de dos vectores se obtiene como la magnitud de uno por la magnitud del otro por el coseno del ángulo que forman los dos. Entonces, el coseno del ángulo que forman estos dos vectores, si fuere 0, entonces el coseno de 0 es 1. Pero si fuere 90 grados, entonces sería 0. Ahora, ¿por qué estoy diciendo eso? Si yo voy a hacer la circulación sobre el contorno este, pero en este sentido, a ver, por favor, permítame, yo voy a hacer el recorrido sobre este contorno en este sentido, ¿de acuerdo? Tendré que ver qué es lo que hace uno, digamos, de este punto a este otro punto, ¿verdad? Y luego de este punto a este otro punto. ¿Por qué? Porque está claro que cuando yo haga sobre estos, al final y delta H tiende hacia 0, esos aportes de la integral sobre estos dos va a ser 0. Entonces, no voy a ya siquiera a perder el tiempo de contabilizar, hacer esta integral a lo largo de estos segmentos. Y se va a convertir simplemente entonces de una integral de este punto a este punto, donde hay E1, y de este punto a este punto, donde hay E2. ¿Ya? Pero, repito, miren lo que voy a hacer para que ustedes comprendan esta situación. Esta es la componente tangente a la trayectoria de E1 y esta es la componente normal de este vector E1 sobre el contorno. Esta componente que va a ser le voy a llamar a esto E sub 1
tangente. A esto le voy a llamar E sub 1 normal, ¿ya? Porque está sobre la dirección normal. Ajá. Ahora, este E aquí tiene pues componente en la dirección tangente, pero también en la dirección normal entre este punto y este punto. El desplazamiento que ustedes ven acá es sobre esta curva, o sea que tiene esta dirección. ¿Cuál es esa dirección? Dirección tangente. Cuando yo haga el producto escalar, entonces, ¿qué me va a dar? Me va a dar sobre este pedazo, me va a dar E1 tangente por DL, me va a dar, ¿verdad o no? Por DL, que lo tengo que integrar de aquí a aquí. ¿Está bien? Le voy a tener que poner letras a estos puntos. A este le voy a llamar A este le voy a llamar B, a este le voy a llamar C y a este le voy a llamar D. Entonces, esta va a ser la integral desde A desde el punto A hasta el punto B. Y ya estoy hablando del producto escalar, ¿no? Eso me va a dar a mí E1 tangente por DL, donde DL es un elemento, un pedacito de este sector, ¿verdad? Ahora, más, si ustedes quieren, la integral, yo no voy a contar de B a C ni de D a A, ¿por qué? Porque ya les he explicado de que como yo quiero sobre la interfaz, estos pedazos van a tender a cero, por lo tanto, lo que aporta la integral de línea va a ser cero, ¿ya? Pero me voy a pasar, digamos, a CD. ¿CD de qué? En CD estamos en la región 2 y por tanto sería E2 tau, pero si ustedes se fijan, E2 tau con signo negativo con respecto al desplazamiento. ¿Por qué con signo negativo? El desplazamiento sobre el contorno es hacia allá, pero la componente de E2 sobre la tangente es hacia este lado, entonces su producto escalar es con signo menos. Ahora, como la integral es prácticamente sobre el mismo tamaño, porque ahora es una integral escalar, y de A a B, de C a D es el mismo pedazo, ¿verdad? Que resulta que esto se va a volver una única integral ¿de qué? De E1 tangente menos E2 tangente dl. Ahora, cualquiera de los dos, A, B, C, D, lo que quieran llamarle, ¿ya? Digamos A, B, porque en el fondo es exactamente lo mismo. CD a B es el mismo pedazo. Ahora, como es independientemente de cuán largo podría ser este recorrido, es decir, yo podría hacer un rectángulo pequeño, pero podría ser un rectángulo más grande. Como debe ser independientemente de eso e igual a cero, es que esto que está aquí adentro tiene necesariamente que ser cero. Por lo tanto, E1 tangente debe ser igual a E2 tangente. Por lo tanto, LQQD, ¿no? Por tanto, lo que queríamos demostrar. ¿Alguna pregunta? Bien, no hay ninguna pregunta. Entonces, de igual forma, ¿ya? Para demostrar esto hay que pensar
en algo, ¿ya? Algo así como esto. ¿Y qué es? Nosotros tenemos la ley de Gauss, pues, para D, ¿verdad o no? Para D, entonces, sabemos que la integral sobre una superficie cerrada, ¿de qué? De D punto UN de S, punto UN de S. Debe ser igual ¿a qué? A la carga libre total encerrada en esa superficie. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? La voy a agarrar y voy a definir, miren, una pastillita voy a definir. Qué feo me salió esto. Ahí está. Y ahora esto. Mentira. Esto es que quiero. Ahí está la superficie cerrada. Estoy tomando una pastilla, un cilindrito, dos tapas, cada una de ellas pues tiene a la normal a las tapas. Otra vez, si yo le llamo a esto delta H, como quiero trabajar en la interfaz, tengo que hacer que tienda hacia 0. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final yo lo que quiero es saber la integral sobre esta superficie y sobre esta, pero no la de la envoltura, ¿verdad? No la que está sobre esta cara. ¿Por qué? Porque, repito, nosotros estamos interesados en saber qué es lo que pasa con D, pero acá en la interfaz, ¿verdad? No estamos interesados en ningún otro lugar. ¿Por qué? Porque hay un D que es D1 acá, pero hay un otro D que es un D2 en el sector. ¿Qué pasa en la interfaz? Por eso se llama condición de frontera de dieléctricos, ¿verdad? Tenemos nosotros dos dieléctricos, uno de constante K1 y el otro de constante K2. ¿Y qué pasa con el vector D en la interfaz? ¿Eso qué quiere decir? Que este cilindro tendrá que tener altura prácticamente 0. Por tanto, en esta integral solo nos interesa el flujo a través de esta superficie y el flujo a través de esta otra, ¿verdad? Porque por el resto va a ser completamente despreciable. Ok, ahora, como son dieléctricos, no vamos a tener en general carga libre acá. Como no vamos a tener carga libre acá, por lo tanto, esto va a ser igual a 0. Hagan exactamente el mismo análisis que les estoy diciendo de tangente y normal y verán que el flujo sobre la normal es diferente de 0, pero el flujo sobre la tangente es 0. Eso ya lo saben. Por lo tanto, concluirán que D1 normal es D2 normal. ¿Por qué? Porque el área de la tapa de arriba es igualita al área de la tapa de abajo. Si uno de ellos fluye hacia adentro del cilindro, el otro está fluyendo hacia afuera. Por eso el signo, igual que aquí, ¿verdad? Y por tanto van a concluir que las componentes normales son iguales. Esa es la condición en la frontera. ¿Preguntas? Bueno, parece que no. Ok, entonces, para concluir, digamos, con este capítulo, deberíamos hablar de dos cosas fundamentalmente. Uno de condensadores y dos de la energía almacenada en los condensadores. Pero eso lo voy a hacer
en la subsiguiente clase, ¿de acuerdo? Entonces, si es que no hay dudas, yo termino la clase aquí, ¿ya?